Hoy es un nuevo día que el Señor nos regala. Nos ponemos en su presencia y le pedimos a Él que nos envíe el Espíritu Santo. Solo el Espíritu prometido nos enseñará el camino de la fe, nos ayudará a abrirnos a la acción maravillosa de la misericordia de nuestro Padre Celestial. Señor, gracias por este nuevo día que nos concedes. Eres tú, Señor, quien hablas a nuestro corazón, pues la palabra tiene poder para sanarnos, la palabra tiene luz para guiarnos. Tu palabra, Señor, es vida cuando sentimos que todo muere. Tú nos sanas con el poder de la obra misma de tu reino. Aquí estamos, Señor, para vivir esta nueva jornada. Tú nos has concedido despertar para hacer tu voluntad. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos, con el mal que fuera, se lo llevaban, y él, poniéndole las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día, salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo, para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciar el reino de Dios. Para eso me han enviado». Y predicaba en la sinagoga de Judea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La palabra de Dios en este día, hermanos, nos permite entender la gracia misma de Dios que nos quiere llevar a un seguimiento de Jesús el Señor. La primera lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios nos invita a descubrir la necesidad que hay en nosotros de madurar como cristianos. La madurez espiritual es necesaria en la vida de un discípulo, sobre todo porque el que tiene la madurez en la fe, el que ha madurado por la gracia, puede discernir los signos de Dios en su propia vida. Dirá San Pablo que hay momentos en los que hay que hablar como a niños porque no se puede con el alimento espiritual. Esa primera lectura tiene mucha luz para cada uno de nosotros, sobre todo porque hay momentos de nuestro camino de vida cristiana que no nos portamos como aquellos que han recibido tanto del Señor. Hay veces vemos a los hermanos, a las demás personas que caminan en los caminos de Dios, pero no actúan como personas maduras, como personas espirituales. Por eso dirá San Pablo en esta primera lectura que hay veces hay que darle leche espiritual a aquellos que todavía actúan de una manera infantil en lo espiritual. Y esto quiere decir que viven dependiendo mucho de los seres humanos, siempre están buscando el engolosinarse con los carismas y no atender a la voluntad de Dios, que es la que en último término nos va formando en la medida de ser discípulos de Dios. Las personas que creemos en el Señor nos volvemos creyentes.
Y el creyente tiene que tener una madurez espiritual. Y esa madurez espiritual se mide sobre todo cuando aprendes a depender solo de Dios, no de instrumentos, no de personas. Esa madurez espiritual se mide cuando te das cuenta que la obra que han hecho muchas personas para ayudarte no es una obra para que les demos gloria a ellos, sino una obra para que crezcamos en el Señor y demos el fruto en Dios. Por eso la persona madura espiritualmente es aquella que persevera en los caminos de Dios a pesar de las dificultades, a pesar de los antitestimonios que pueda haber a su alrededor. La persona madura en el Señor es aquella que todos los días está conociendo más de la voluntad de Dios para ser dócil a esos planes, a esa llamada de Dios que se dirige siempre a nuestro corazón para que seamos personas felices, gozosas. Dirá hoy pues la primera lectura que uno es el que siembra, otro es el que riega y otro es el que recoge el fruto, pero que al fin y al cabo la obra es de Dios. Es necesario entender que en la vida somos solo colaboradores de la misión que el Señor nos envió a realizar. Y por eso no debemos hacer depender la obra de nuestra conversión de ningún hombre, de ninguna persona. En el fondo, lo que Dios espera es que nos demos cuenta que por misericordia ha llegado a nosotros su reino, su bendición, su salvación. Por eso vendrá el Evangelio de este día a dejarnos también claro que Jesús es el que nos sana, que Jesús es el que nos libera y que en ese amor sanador de Él todos los días debemos ir siendo fuertes para poderle servir solo a Él. La suegra de Pedro estaba enferma con fiebre. El Señor llegó a su casa, la sanó, la levantó y ella inmediatamente se puso a servirle. Todas las situaciones de nuestra vida cristiana, en el tema de lo humano, en el tema de lo espiritual, todas esas situaciones el Señor las va sometiendo a su poder en la medida en que nosotros tenemos la fe puesta en Él, pero también cuando somos dóciles para entregarle nuestra vida en ese caminar o batalla espiritual. Él nos ayuda y nos va dando su poder sanador para que nuestra vida sea libre, nuestra vida sea sana y le podamos servir con todo nuestro corazón. Dice hoy que mucha gente se acercaba a Él y Él sanaba a las personas y también de muchos endemoniados, atormentados, salían los espíritus y la gente le reconocía como aquel Mesías, como aquel Salvador. Jesús se dirigía a muchas regiones para sanar, para liberar. Hay veces lo querían retener y Él aclaraba que Él no estaba para quedarse en un solo lugar, que Él estaba para anunciar el reino de Dios. Por eso vale hoy también para nosotros entender esto. Cuando el Señor nos manda a evangelizar, no estamos para quedarnos eternamente en un lugar. Nos manda para cumplir una misión, para sembrar la semilla, para regar la semilla que otro tal vez sembró. Y en el fondo también llega un momento de enseñarle a recoger a la gente su fruto para que aprenda a vivir una vida para Dios. Por eso vale hoy la conexión del Evangelio con la primera lectura, cuando Jesús dice: tengo que ir a otros lugares a anunciar el reino, porque hay otros lugares donde tengo otros rebaños. Con esto nos está hablando el mismo Jesús de que no se trata de quedarnos en lugares determinados para buscar nuestros intereses, nuestros beneficios. No,
cuando el Señor nos manda es para que cumplamos una misión: sembrar, regar la semilla, hacerla crecer o ayudarle a recoger a los demás para que sean buenos administradores de la obra de Dios en su vida. Pero no estamos para quedarnos en muchos lugares donde se espera como que nuestra vida permanezca, y el riesgo es que mucha gente empieza a darte gloria a ti. No, tenemos que huir, apartarnos, alejarnos, ir en la misión donde el Señor nos manda, porque la gloria no es para nosotros, la gloria es para Jesús. Simplemente hacemos una obra en el nombre del Señor, sembramos, regamos la semilla sembrada, la ayudamos a crecer, otro recogerá, o si nos toca recoger es para ayudar y enseñar a los demás a vivir de ese fruto de Dios. Vivamos pues este momento, hermanos, de la meditación de la palabra, conscientes de que el Señor nos sana, nos libera para servir a su reino. Si hoy el Señor te ha sanado, te ha liberado, te ha ayudado, el Señor te ha apacentado con su palabra, no es para que lleves una vida para ti mismo, es para que lleves una vida para el Señor, para servirle a Él, y con tu vida entregada al reino de Dios, hagan lo que han hecho contigo. Uno sembró, el otro hizo crecer la semilla y otro recogió, porque es para ser misioneros de la gracia del reino de Dios. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Un abrazo en Cristo Jesús y bendecido miércoles para todos. No olvidemos hacer hoy la coronilla al glorioso patriarca, a San José.